Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vayan tomando sus asientos. Y les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a estar dando una mirada a los tiempos finales, en este caso la apostasía. De acuerdo al programa de predicación que tenemos, nos tocaría comenzar justamente con la parte escatológica, salteándonos el capítulo 5 de nuestro manual que nos habla de la vida de Cristo, porque hay hermanos como mi hermano Javier que están predicando justamente todo el Evangelio de Juan. Entonces nosotros vamos a pasar al área escatológica, ¿cierto? A los tiempos finales. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, por los tiempos finales. Por eso el título del mensaje es Una mirada a los tiempos finales. 2 puntos, la apostasía. Y leemos en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Qué tremendo, ¿no? Siempre decimos como cristianos evangélicos que estamos en los tiempos finales. Estos son los tiempos finales. Es decir, la iglesia en realidad es el misterio de Dios, como lo llama Pablo. Cuando uno va a las profecías del Antiguo Testamento, la iglesia no existe. Pasamos desde el Calvario al juicio. Las profecías del Antiguo Testamento tienen esa connotación. Pasamos desde el Calvario al juicio. Pero Dios ha introducido este tiempo llamado el tiempo de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el día de hoy y hasta el rapto de la iglesia, los que creemos en el rapto al menos. Y vemos nosotros algunas características que nos da la Escritura acerca justamente de estos tiempos finales, estos tiempos de convulsión para este mundo, ¿no? Y la primera característica que nosotros podemos ver acá es una analogía tomada con el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2, pero hubo también falsos profetas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la nación de Israel. Israel tuvo que soportar muchos falsos profetas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 13, se nos habla allí, dice que cuando se levantara en medio de ti, soñador de sueños o de visiones, y os dijere, vamos y sirvamos a dioses ajenos, etcétera, etcétera. Es decir, ellos vivieron esta realidad. En su momento vivieron la realidad de Balaam, un profeta falso, ¿cierto? Un profeta fraudulento, un profeta lleno de avaricia. A través de la historia del pueblo de Israel vemos que, por ejemplo, el profeta Elías tuvo que enfrentarse a los 450 profetas de Baal, más los 400 de Acera, que normalmente no se nombran. Eran en realidad 850 profetas falsos contra un solo siervo del Señor, Elías. Y así siempre la apostasía ha sido el común denominador en la historia del pueblo de Israel. Muchísimos falsos profetas. En la época de Nehemías, por ejemplo, había una falsa profetisa allí y un falso profeta que le trataban de infundir miedo, trataban de atemorizarlo. Falsas profecías con el fin de que el hombre de Dios pecara, etcétera, etcétera, ¿no? En la época de Jeremías también había un falso profeta llamado Ananías allí que se había hecho unos cuernos de madera y decía, con estos acornearás a tus enemigos, le decía al rey. Y Jeremías estaba asombrado, ¿no? Porque dice, qué raro, un profeta de Dios que profetiza paz. Y eso fue lo extraño, ¿no? Es decir, cuando tenemos profecías y tenemos mensajes y tenemos predicaciones de que todo va a ir bien, pum, para arriba, parecen más agoreros que hombres de Dios. Porque el hombre de Dios anuncia y denuncia el pecado del pueblo, el pecado de la nación y los juicios
que tras de esos pecados viene justamente sobre la nación. Tenemos en este tiempo evangelios supuestamente llamados de la prosperidad, donde ¿qué profetizan? El bien. Va a ir bien. Tu negocio, pare de sufrir, o como alguien dijo, pague para sufrir. Y digamos, se profetiza el bien. ¿Y a quién no le gusta el bien? Esto es como la política, ¿no? Es decir, si yo tengo un político que me promete que voy a trabajar 4 horas, me van a aumentar el sueldo, me van a pagar doble aguinaldo, doble indemnización, me van a jubilar a los 30, viva ese político. ¿Quién no quiere un político así? El problema es que están mintiendo, porque eso es insostenible. Y cuando desde los púlpitos se hacen promesas que Dios no ha hecho en su palabra, están mintiendo. Y Dios no va a respaldar esa situación. Y fíjense la analogía que hace aquí. Hubo falsos profetas en Israel. Dice, de la misma manera, habrá entre vosotros falsos maestros. Es decir, que lo que vivió Israel en su momento es un ejemplo, es una analogía de lo que la iglesia también vive en este tiempo. Los falsos maestros. Gente que enseña cosas que no están en la Biblia. Gente que tiene su propio concepto y trata de respaldarlo con textos bíblicos. De allí justamente surgió el Evangelio de la Prosperidad. El origen de este falso evangelio, el de la prosperidad, está allí basado en una de las cartas de Juan que dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado. Y alguien dijo: ¡ajá! Dios quiere que seamos prosperados. Y de ahí, en verdad, esto es historia, de ahí nació, de una interpretación totalmente abominable, el Evangelio de la Prosperidad, que hoy miles y millones están siguiendo. Y lo único que están haciendo es hacer un cristianismo de avaricia. ¿Y la avaricia qué es según la Biblia? Idolatría. Hoy cientos y miles de cristianos se volvieron idólatras. Y están detrás de Mamón, el dios del dinero. Y dijo el Señor: no podéis servir a Dios o a las riquezas, o lo uno o lo otro. O es el verdadero evangelio o es el dinero. No pueden ir los dos por el mismo lugar. No entran los dos en el mismo camino. Y hoy todo ese evangelio y muchas otras cosas más, yo no quiero aquí ahondar en las herejías, usted las conoce, ¿no? Hay mucha herejía dando vueltas, cada vez más. Estos días me tocaba compartir una palabra en un grupo de WhatsApp que es internacional. Y compartía un pasaje que lo hablé aquí, en este lugar, para fin de año, que es el pasaje de Hechos 2, donde se nos dice que la iglesia, en el capítulo 42, dice: y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Luego dice: y en la comunión. Es decir, yo les explicaba allí a los hermanos, no podemos hablar de comunión, porque en todas las iglesias hoy o en muchos lugares se habla de la comunión, de la unidad, etcétera, etcétera. No se puede hablar de comunión, no se puede hablar de unidad si primero no hablamos de doctrina. Primero perseveramos en la doctrina, luego hablamos de comunión. ¿Por qué? ¿Cómo podemos estar unidos si no creemos lo mismo? ¿Verdad? Primero vemos en qué creemos, luego vemos si estamos unidos. Primero nos ponemos de acuerdo. Me acuerdo que una vez una persona vino a este lugar y me dijo como pastor, me gustaría trabajar en esta iglesia y ser parte de esta iglesia. Así que bueno, comenzamos a charlar, comenzaron ahí la buena plática acerca de la Biblia, del Señor, de la iglesia, etcétera, etcétera. Y un día, bueno, invitados por ellos, voy a su casa. Y la charla realmente era muy linda, muy grata, muy amena. Cualquiera diría: bueno, tenemos comunión. Pero allí vino la palabra que fue un puñal. Y yo le dije a estas personas: hasta aquí la conversación y todo, y la pizza caliente está buenísima. Está riquísimo, no tengo problema con eso. Pero no podemos trabajar juntos si no estamos de acuerdo en la doctrina. Y en nuestra iglesia no está. Porque no podemos hablar, hermanos, de comunión o dejando la escritura de lado. No hay comunión, no se puede tener comunión.
Tenemos que creer lo mismo. La iglesia tiene un cuerpo doctrinal que es la palabra de Dios. Tenemos una interpretación que nosotros seguimos. Y es importante que cada predicador de esta iglesia, como recién orábamos por nuestros hermanos que han sido oficializados como encargados de obra, hermanos, tenemos un cuerpo doctrinal. Requisitos para los diáconos es retenedor de la palabra tal cual ha sido enseñada. Nosotros no inventamos doctrina, no hay una doctrina según Mauricio Pérez, no hay una doctrina según la IEPI, no hay una doctrina así. La doctrina está puesta en la palabra de Dios y es nuestro deber conocer la palabra de Dios, retenerla y luego transmitirla sin haberle quitado y sin haberle añadido. Es un desafío muy importante mis hermanos. Y hoy tenemos, dentro de esta mirada de los tiempos finales, la apostasía, en este caso, esta analogía. Y esto es una garantía, mis hermanos. Así como hubo falsos profetas en la época de Israel, hoy en día en la iglesia, entre comillas lo digo, goza de falsos maestros. Y hay en demasía. ¿Sabe cuál es el problema? Que tienen éxito. Humanamente tienen éxito. Por eso hoy cuando orábamos, no es el éxito según el hombre lo ve. No es el éxito según algunas personas entiende el éxito. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito. Como dice el final del libro de Eclesiastés, el propósito no es dar un discurso largo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Ese es el propósito. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. No se trata de si tuvimos éxito, cuántos templos inauguramos, cuánta gente son en esa reunión. No importa eso. ¿Qué estilo de música cantan? Hoy la gente está muy equivocada y aún los llamados cristianos evangélicos están muy equivocados. La pregunta para venir a la iglesia es, ¿y hay instrumentos en la iglesia? Mi hermano Julio se debe acordar de esta pregunta, ¿no? Le hicieron una vez esta pregunta, ¿no? ¿Hay instrumentos en la iglesia? Queriendo decir, hay gente que danza, hay gente que salta, hay gente que no sé, que hace algún desorden. ¿Hay instrumentos en la iglesia? Y mi hermano Julio le dijo, sí, dice, hay instrumentos. Tenemos batería, tenemos bajo, tenemos teclado. Hay instrumentos, claro que los hay. Otros me han preguntado a mí, ¿y qué canciones cantan? Como si el estilo de canción sería lo importante. Lo importante es qué enseña la iglesia. Si la iglesia está basada en la palabra de Dios o no, eso es lo importante. Después si nos peinamos todo para un lado, o tenemos un corte más militar, o no tenemos ningún corte, en mi caso, es lo que hay. Bueno, eso será secundario, mis hermanos. No es lo importante eso. Si andamos de traje y corbata todo el día, hasta para bañarnos, no es lo importante eso. Yo no estoy diciendo que podemos hacer cualquier cosa, no, nunca dije eso. Pero digo, no es lo importante. Lo importante es qué enseña esta iglesia, cuáles son sus principios, qué fomenta la iglesia. Y eso también hay que diferenciarlo en relación a qué practica cada uno de las personas que va a esa iglesia. Porque así como ahora usted, si se da vuelta, ve las puertas abiertas allí del templo, puede entrar cualquier persona, pero no necesariamente esa persona que entró está siguiendo las enseñanzas que salen de esta iglesia. No necesariamente. Yo no me hago responsable de lo que después cada uno hace en su vida privada. Yo no me hago responsable. Mi responsabilidad es transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Después lo que la gente haga con esa palabra ya es un problema de la gente. Como lo dijo el Señor al profeta Ezequiel, mira, te oigan o te dejen de oír. Y le advirtió, mira, este pueblo no te va a oír, pero te oyeren o te dejen de oír, siempre sabrán que hubo profeta en Israel. Siempre sabrán. Y mi anhelo, mi deseo es que este barrio, esta ciudad y hasta el mundo, hasta donde hoy estamos llegando a través de las redes sociales, sepan que siempre ha habido sana doctrina en este lugar. No importa cuántos somos, si somos 10, 15, 50, 100, 200, eso no importa. Lo importante es qué sale desde el púlpito de esta iglesia.
Hay enseñanza, hay buena enseñanza, hay una enseñanza sana, saludable, hay una sana doctrina. Sana doctrina, mis hermanos, no es la falda larga y el pelo sin teñir. Eso es una costumbre. Sana doctrina es ir a las enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto a su contenido, mis hermanos. Los otros son costumbres. Serán buenas, sin duda, pero son costumbres. Nada más que eso. Entonces tenemos una analogía aquí en primer lugar. En segundo lugar, hay una diferenciación. Aquí está claro que está hablando de dos pueblos. Está hablando de Israel y está hablando de la iglesia. Y nosotros como iglesia aquí local creemos en esto. Dios tiene un plan para la nación de Israel. Dios tiene otro plan para la iglesia. Esa es nuestra postura doctrinal. Nosotros creemos que hoy, como dice la Escritura, Israel en Romanos capítulo 11 ha acontecido endurecimiento en parte para con ellos. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesucristo y hoy Dios está trabajando con la iglesia. Llegará el momento en que el Señor quita la iglesia de este mundo y Él seguirá trabajando con la nación de Israel para que se vuelvan a Él. Amén. Aquí vemos claramente dos pueblos. ¿Hubo en Israel tal cosa? Bueno, por analogía también habrá en la iglesia tales otras, ¿no? La iglesia que hoy, mis hermanos, realmente está en franca decadencia. No es porque lo digo yo, primero está profetizado. Vendrá la apostasía. Segunda de Tesalonicenses nos habla acerca de esto, vendrá la apostasía. Quiero decirle que la apostasía ya está en medio de nosotros, estamos hablando de esto. ¿Qué es la apostasía? Es desviarse del camino y tomar un camino paralelo. Pero el final no es el mismo. El final no es el mismo, es muy engañoso a veces. La apostasía, porque la apostasía literalmente significa caer junto al camino, es decir, gente que está caminando al lado nuestro, pero hay una cerca de por medio y al final los caminos se dividen y unos van para un lado y otros van para el otro, pero en un buen tramo caminamos juntos y es difícil de diferenciarlo. Tenemos así la parábola del trigo y la cizaña. Pero ¿cómo, Señor, no sembraste trigo? ¿Cómo hay pues cizaña? Un enemigo la ha sembrado, la cizaña. Arrancamos, Señor, la cizaña. No la arranquen ustedes. No sea que ustedes también arranquen el trigo. Esa es una tarea para los ángeles en el tiempo final. Porque es difícil discernir a veces quién realmente es de Dios y quién no es de Dios. Y es difícil. Y dice el Señor que cuando la apostasía ya esté a pleno, ¿no? Cuando el Señor quite su iglesia, la apostasía esté a pleno, ¿no? Dice que engañará si fuere posible aún a los escogidos. Es decir, que el nivel de engaño será tal, mis hermanos, que será prácticamente imposible discernir si no fuera por la gracia del Señor. En tercer lugar, vemos la labor, ¿no?, de esta apostasía. La labor. Dice que introducirán, está hablando de los falsos maestros, ¿no? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán herejías destructoras. Esta es la labor. La labor es introducir encubiertamente. Es decir, que hoy la falsa enseñanza no se presenta como alguien que dice, bueno, voy a abrir una iglesia, se va a llamar Iglesia de la Falsa Enseñanza. No, nadie dice eso, nadie le pone ese cartel, ¿verdad? Iglesia de la Apostasía, bienvenido. No, al contrario, todo el mundo te habla la iglesia verdadera, ¿sí o no? Obvio. La iglesia verdadera. Esta es la iglesia verdadera. Y todo el mundo se jacta de ser la iglesia verdadera. Pero la Biblia responde y dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero todo el mundo se jacta de ser la iglesia verdadera. Y dice, introducirán encubiertamente, es decir, de una manera solapada, de una manera que nadie se dé cuenta, de a poquito nos vamos desviando. En estos días veía una noticia de un pastor en Alemania. El pastor abrió su Biblia en Alemania y predicó lo que dice el texto. Y justo el texto que él predicó hablaba acerca de la homosexualidad según Dios la ve, como un pecado, entre tantos otros, ¿cierto? No es porque el pastor se ensañó con ese pecado, pero bueno, lo nombra allí.
Bueno, el pasaje que el pastor predicó tocaba eso. Le hicieron una denuncia al pastor. Lo denunciaron. En esa denuncia, después lo terminan hallando culpable y le ponen una multa. Usted diría, bueno, el mundo accionó contra un siervo de Dios por predicar lo que dice la Biblia. Pero el problema no quedó allí. La propia misión, la institución, sus líderes religiosos lo apartaron del pastorado y pidieron perdón a la comunidad homosexual porque el pastor había predicado la Biblia. Hay que orar por estos hombres de Dios. Hay que orar por estos hombres de Dios. El pastor no hizo otra cosa que predicar la Biblia. Que el mundo lo juzgue y lo critique y le ponga multa, bueno, es el mundo. ¿Qué tendría que haber hecho la institución? Pastor, no se haga problema. Como misión pagamos la multa. Eran algo de 8.000 y tantos de euros. Era una multa importante. 8.000 y tantos de euros. Pastor, no se preocupe, la institución responde. Lo vamos a avalar, pastor, porque tenemos un pastor que predica la palabra de Dios. No es que él se ensañó con ese grupo, ¿cierto?, LGBT, sino que él predicó lo que dice la Biblia. Bueno, pastor, nosotros lo respaldamos, la institución paga la multa. No, la institución lo sancionó y lo apartó del pastorado y mandó una carta para pedir perdón. Así está la iglesia, mis hermanos. O parte de ella, al menos. Pero gloria a Dios que hay otros pastores como ese varón que están predicando la palabra, cueste lo que cueste. Eso ya está pasando, mis hermanos. Pero esto dice, introducirán encubiertamente, es decir, sin que nadie se dé cuenta, de a poquito nos van apartando y apartando y apartando de la fe. ¿Cuál es el propósito? Destruir la fe, mis hermanos. Si los cimientos se deshicieren, ¿en qué se basará el hombre? ¿En qué nos basamos hoy si no hay moral? Hoy en día este mundo enseña el relativismo moral. Si no hay moral absoluta, ¿en qué nos basamos? ¿Qué me impide a mí si lo que cada uno decide es lo que está bien? ¿Qué me impide a mí ahora tomar un arma y ejecutar personas? Porque en mi moral eso está bien. Nos hemos constituido cada uno de nosotros en Dios, donde yo decido qué es bien y qué es mal. No. La moral es algo que está externo a nosotros, son las leyes absolutas de Dios que se aplican a nuestra vida y se aplican a toda la humanidad. No puede el hombre decidir qué es bueno, qué es malo. En estos días se aprobó la ley del aborto aquí en la Argentina. Y los argumentos ridículos, entre otros, decían, no, pero es que nadie quiere el aborto. Yo me preguntaría, ¿y para qué aprueban la ley si nadie la quiere? Es como que hiciéramos una ley, vamos a hacer una ley para los que saltan desde un avión en marcha. Pero es que nadie salta de un avión en marcha, entonces ¿para qué queremos la ley? Cuestiones ridículas, absurdas, sin sentido. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero Judas, que es el pasaje paralelo, hablando de esto mismo, dice que vendrán hombres, o hay hombres que se han introducido a sí mismos encubiertamente. Es decir, que aquí me dicen en este pasaje que en la iglesia se infiltran enseñanzas falsas, pero Judas me dice que también se introducen hombres falsos que tienen apariencias de piedad. Ambas cosas hoy la iglesia está sufriendo. Pastores que dicen ser pastores y no lo son. Enseñanzas que dicen ser cristianas y no son cristianas. No lo son. Y la iglesia debe estar alerta y debe estar al tanto de todas estas cosas. Asimismo se introducen estos hombres. ¿Qué es una herejía? Dice el diccionario de la RAE, es un error sostenido con insistencia, es decir, con perseverancia. Es un disparate o una acción desacertada. Eso es una herejía. Es un error en el cual uno persiste e insiste. Pero veamos la negación, ¿no? ¿Cuál es la negación? Mire lo que dice el versículo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La negación.
la negación del Señor. Usted dirá, pero yo no he escuchado, pastor, a nadie que diga, Jesucristo no es el Señor. No, es que ese no es el punto. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa esto, negarán al Señor? Negarán el señorío de Jesucristo. Porque ellos mismos se constituyen en su propio Dios. ¿Ha escuchado esta frase? No toquen al ungido. Y ahora los ungidos pueden hacer lo que se les dé la gana. Pueden quedarse con las propiedades, pueden, no sé, divorciarse, casarse 10 veces y dicen ser siervos del Señor. No puede ser eso. Como leemos recién, nosotros los que somos pastores, dice, debe ser marido de una sola mujer. Y debemos dar el ejemplo. Ahora, que un hermano o que una hermana haya tenido algún problema, bueno, es penoso, es lamentable, pero los que estamos al frente no es nuestro estilo de vida, ni puede ser nuestro estilo de vida. Estos días también leía noticias como personajes famosos que ya parecen de la farándula y no cristianos evangélicos. También su matrimonio por aquí, por allá, y ellos siguen al frente de la obra sin ningún problema. Y esto no puede ser, mis hermanos. Esto no puede ser. Cuando nosotros recibimos personas, las recibimos en el estado en que está. Amén. Eso no es problema. Pero en el Señor hay directivas para nosotros los que estamos al frente. Las hay. Y debemos respetarlas. Y debemos apegarnos a ellas. Por eso no es una situación sencilla y fácil esto. No es tan sencillo de llevar adelante. Necesitamos de la gracia del Señor. Negarán al señorío. El Señor que los rescató, ellos mismos terminan diciendo o trayendo nuevas enseñanzas. He escuchado personas que dicen, no crean eso de que el Señor va a venir. ¿Cómo? Pero si la Biblia está llena de veces que la Escritura dice que Él va a venir nuevamente. Y ellos dicen, no va a venir. No quiero nombrar personajes, ¿no? Pero son personajes, entre comillas, famosos, ¿no? Que niegan la venida del Señor. Cuando leyendo la Biblia es imposible negar el regreso del Señor. Y aquí dice que los rescató. Ahora no quiere decir que estas personas eran salvas, quiere decir que el Señor había pagado también el precio por la liberación de ellos. Es decir, el sacrificio de Jesucristo alcanza para toda la humanidad potencialmente. Eso no quiere decir que toda la humanidad sea salva. Es decir, que aún aquellos que son detractores del Señor y que niegan el señorío de Cristo, Jesucristo murió también por ellos. También dio su vida por ellos. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 nos habla de estas cosas. Lo podemos leer un segundito allí. No lo vamos a explayar, sino que simplemente lo vamos a leer. Hebreos 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, hay personas que fueron expuestas su vida claramente a la sana doctrina, pero la rechazaron. ¿Qué posibilidad tienen hoy en día? Es decir, si una persona claramente fue expuesto el Evangelio, como le pasó a los fariseos, fue expuesto el Evangelio, aún la gente se preguntaba y decía, ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías? La gente, los judíos estaban llegando a esta conclusión. Sin embargo, los fariseos, viendo lo mismo, dijeron, este no echa demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hay dos grupos de incrédulos allí, judíos incrédulos y fariseos incrédulos. Pero ante la misma abrumadora evidencia, unos dicen, para mí este es el Mesías. Los otros dicen, no, para mí es hijo del diablo. Y el Señor así les reprende y les dice y les explica que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, negarse a creer que Jesucristo es el Señor, negarse obstinadamente a creer que Jesucristo es el Mesías, es justamente algo imperdonable, porque ¿qué otra alternativa hay? Es decir, si yo no entro al cielo por Jesucristo, ¿por quién entro? Si yo rechazo a Jesucristo, ¿qué me queda para ser salvo? Por eso es un pecado imperdonable. Pero eso está dirigido a aquellas personas incrédulas, inconversas, no a los cristianos.
Después, bueno, hay evangélicos que enseñan cualquier cosa, ¿no? Hay una manifestación en la iglesia y alguien duda de que eso sea de Dios. Para mí no es de Dios porque ya tiró como 14 bancas. Y como alguien duda de que sea de Dios, el hermano está blasfemando contra el Espíritu. No, no tiene nada que ver, hermano. El hermano es inteligente, se da cuenta que están haciendo payasadas. Claro. Porque las herejías se introducen encubiertamente y aprovechan el miedo, por un lado, de los creyentes y por otro lado, perdón que se los diga así, la ignorancia del pueblo de Dios. Se aprovechan del miedo y de la ignorancia. Bueno, como pasa en este país, ¿no? Por miedo y por ignorancia estamos como estamos también en este país. Pero eso se traduce a las iglesias también. La negación del señorío. Y estos personajes llegan a constituirse ellos el señor de la iglesia. Cuando estas personas oyeron el evangelio, escucharon, fueron expuestos a la verdad, sin embargo la rechazaron, ¿qué otra alternativa hay? Por eso es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es decir, que cuando uno ha llegado ya al convencimiento y tiene todas las pruebas y las evidencias, ¿qué más queda? Es como Faraón, cuando otra vez y otra vez y otra vez Dios le está dando evidencia. Hasta los mismos magos le están diciendo, esto es la mano de Dios. Faraón, por favor, oye a Moisés, porque esto es la mano de Dios. Y sin embargo, Faraón dice, yo voy a endurecer mi corazón. Y llega el punto en que la Biblia dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, ¿quieres eso? Tienes eso. Y así pasa con muchas personas que están de iglesia en iglesia, toda la vida dando vueltas. Como dice la Escritura allí en Timoteo, ¿no? De casa en casa y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De iglesia en iglesia y nunca se afirman y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero no es porque Dios esté ocultándose o juegue a las escondidas con nosotros. Dios nos ha hablado claramente, ¿sí o no? La Biblia lo dice, Hebreos capítulo 1. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, más en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Amén. ¿Qué más necesitamos? Hay personas que todavía están buscando la iglesia. No, estoy buscando la iglesia ideal. Dijo un pastor, cuando usted la encuentre no vaya porque usted la va a echar a perder. ¿Verdad que sí? Claro, porque es ideal hasta que llegue yo. Cuando llegue yo, listo, ya la eché a perder. Claro, era ideal porque yo no estaba. Entonces la gente se autoengaña. ¿Cuántos creyentes autoengañados? ¿Cuándo nos vamos a afirmar, mis hermanos? Yo sé que todos podemos tener en algún momento alguna situación. Yo también he pasado por situaciones en nuestra vida. Pero no podemos estar toda la vida dando vueltas, hermanos, como Israel en el desierto y nunca encontrando un lugar de reposo para nuestra alma, para nuestro espíritu, para saciarnos de la sana doctrina. ¿Cuántos años vamos a estar dando vueltas? ¿Cuánto tiempo perdido? Y después llegamos ancianos y yo he escuchado a más de un anciano que me dice, oh pastor, tanto tiempo perdí en mi juventud. ¿Sí o no? ¿Lo escuchó usted? Yo lo he escuchado. ¿Cuánto tiempo perdió, hermano? No perdamos más el tiempo. ¿Esta iglesia tiene defectos? Sí, amén, se lo digo yo, soy el pastor. Mire, hagamos la corta. O sea, si se lo digo yo, créame, soy el pastor de la iglesia. Esta iglesia tiene defectos. Pero una cosa le puedo decir, en esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Y usted quédese tranquilo. Tiene un buen lugar para crecer en la obra del Señor. Amén. Amén, puede quedarse tranquilo. ¿Va a ir a otro lado? Sí, tendrán otro estilo de música, serán más, serán menos. Pero no siempre la enseñanza es lo mismo. Y lo importante es qué se enseña, cuál es la doctrina. Ahí está el punto. Negarán al Señor que los rescató. Ellos se transforman en sus propios dioses. Ahora, ¿cuál es el resultado? Dice destrucción repentina. Destrucción repentina. Es decir, esta gente termina mal, mis hermanos.
Todo aquel que se aparta del Señor, habiendo conocido el camino de la verdad, termina mal. No vamos a llegar a ese punto, pero si lee el último versículo del capítulo 2, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque siempre fueron perros y porque siempre fueron puercos, jamás fueron ovejas. Como decía Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Pero solo un puerco se revuelca en él. Y esta gente, estas personas que han sido expuestas a la verdad, pero que la han rechazado porque siempre están divagando, como dice el profeta Isaías, siempre están divagando en su camino, en su corazón. No han conocido el camino de verdad, no lo han conocido. Y no porque Dios se lo ocultara, porque ellos no se deciden nunca. Meditaba estos días, lo compartí allí, creo que en el grupo de WhatsApp, un pasaje ahí de Ezequiel. Cuando vienen los ancianos, se sientan delante de Ezequiel y a esperar palabra de Dios. Y viene la voz del Espíritu Santo a Ezequiel y les dice: ¿ves estos ancianos que vienen a buscar palabra de Dios? Ellos ya pusieron sus ídolos en su corazón, es decir, ellos ya tienen una decisión tomada. ¿Para qué vienen hipócritamente a consultarme? Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos cristianos. Vienen hipócritamente esperando respuesta de Dios cuando ellos ya han decidido que se van a manejar como ellos quieren. Ya lo decidieron. ¿No es un acto de hipocresía eso? Es como el hijo que le viene a preguntar a la mamá: mamá, ¿me da permiso para salir con mis amigos esta tarde? Y él ya habló con los amigos, le dice: a las 5 nos encontramos en la plaza, otro. La mamá le dijo que no, pero donde la mamá se fue a dormir a las 7, él salió por la ventana. Ya no había decidido. ¿Para qué está preguntando? ¿Verdad que sí? Después también hay que aguantarse las consecuencias a la vuelta, ¿cierto? Bueno, si eso pasa en casa, imagínense, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Cuál es el resultado? Destrucción repentina, dice allí. No se termina bien en esto. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo. Estamos viendo una mirada a los tiempos finales, no la apostasía. Versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hermanos, si esto hablara del mundo, a mí no me preocuparía, pero está hablando de la iglesia. ¿Se entiende? Es decir, en el mundo hay hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos. Obvio, es el mundo. Acá está hablando dentro de la iglesia. Porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos allí en Egipto, ¿no?, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, todo esto dentro de las iglesias. Qué linda iglesia, ¿no? Y algunos andan buscando la iglesia ideal todavía. Se van a encontrar con uno de estos, ¿y sabe qué? ¿Sabe cuando usted encuentra una ovejita incauta ahí cerca de la alambrada? ¿Sabe qué pasa? Y pasa algún cuatrero. ¿Qué pasa? Asado de oveja. Eso es lo que pasa, ese es el resultado. ¿Por qué? ¿Por qué no se están quietos? Tienen los pies con hormigueo ahí, hongos espirituales, no como predicábamos en Levítico, ¿no? Hongos en los pies, picazón. Otros tienen comezón de oír, andan buscando a ver quién le diga la última revelación, a ver qué me dice Dios. Lee la Biblia. Eso es lo que dice Dios. 31.000 capítulos para leer. Eso es lo que dice Dios.
Son la cizaña de la parábola, son la paja y no el trigo. En sexto lugar, miren los seguidores de esta apostasía, ¿no? Los seguidores de la apostasía. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos seguidores tendrán? ¡Ah, qué avivamiento que hay! Tremendo el avivamiento. ¿Sabes qué? Yo no creo en los avivamientos, la verdad. Y si lo hubiera, yo tendría mucho cuidado, porque la Escritura me dice, muchos, no pocos, muchos seguirán sus ¿qué? Disoluciones. Nos lleva eso a Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Libertinaje. Y muchos seguirán su libertinaje. Lo traduzco en otra palabra para que usted lo entienda. ¿Se da cuenta? Libertinaje. Estos días también salió en un grupo de noticias cristianas que un pastor de Estados Unidos lo despidieron. La cúpula de la iglesia lo despidió. Entonces se compartían en redes sociales algunas fotos del pastor. A ver, se vestía de tal manera que era una cosa. Mi hermana Angélica se ve que ha visto la misma noticia. ¡Wow! Y decís, no parece. A ver, uno podría estar cierto vestido de traje y corbata y ser un bandido asaltabancos, está claro, ¿no? Pero el libertinaje, mis hermanos, el libertinaje, donde todo se permite, donde todo está bien. Muchos. ¿Y el templo? ¿Cuántas personas se reunían ahí? Un estadio completo. Y una vida totalmente disoluta, el libertinaje. Salió a la luz sus escándalos y bueno, bien hizo la institución en apartarlo del ministerio y despedirlo. Por lo menos hicieron algo, que es lo que correspondía. Sin embargo, un estadio lleno de gente escuchando. Muchos seguirán sus disoluciones. El estilo de vida libertino, mis hermanos, es bueno, es muy popular y es atrayente, ¿sí o no? Si en la iglesia yo puedo hacer lo que quiero y mi estilo de vida no necesita ningún cambio, me parece fantástico la iglesia. Pero ya como lo dijo un predicador en una ocasión, cuando el evangelio se vuelve popular, ya no es evangelio. Porque el evangelio nunca fue popular. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Y para ir terminando, ¿no? El resultado dice, el camino de la verdad por estas cosas es blasfemado. Claro, ¿cuánta gente ahora habla mal de los pastores? Y nos pone a todos en la misma bolsa. Y ahora somos todos corruptos, somos todos sinvergüenzas, somos todos avaros, somos todos ladrones, somos todos mentirosos. Nos meten a todos en la misma bolsa y no tenemos nada que ver, muchos. Y sé que muchos otros siervos de Dios son realmente personas maravillosas y honestas. Sin embargo, por causa de este estilo de vida libertino, el camino de la verdad es blasfemado. O como dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, es que cuando la iglesia deja de ser luz y cuando la iglesia deje de ser sal, simplemente sirve para ser hollada, es decir, pisoteada. No sirve para otra cosa. Y la iglesia se vuelve en el hazme reír de este mundo. Y la gente se ríe de los evangélicos, y muchas veces con razón. Por este estilo de vida, de estos que son mayoría, no minoría. Séptimo, la metodología. Dice, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuál es la metodología que emplean? La avaricia. Dinero, dinero, dinero. ¿De quién se trata? De todo esto, de dinero. Como personajes ahí en televisión, los billetes hablan. Ponga su oído en el billete. A ver, saque su billete y escuche lo que el billete le dice. Ay, señora amada. Oh, tremendo. ¿Qué me dirá el George Washington? Anda a trabajar, vago, me dirá. Porque Washington era creyente. ¿Qué me dirá Jefferson? Búscate un trabajo, holgazán. Porque eran todos creyentes esos. ¿No? ¿Por qué lo hacen? Por avaricia. Por eso la fe no se mezcla con el dinero.
no se mezcla con el dinero. No estamos aquí por dinero. Hoy cuando orábamos por nuestros hermanos leíamos el pasaje ahí, ¿no? No codiciosos de ganancia deshonesta, no. Hay una ganancia lícita. Son algún hermano, Dios toca su corazón, quiere ofrendar, quiere diezmar. Bueno, amén, gloria al Señor. Pero eso con libertad, no por imposición. Con libertad. Pero esto es por avaricia. Hacen simplemente negocio. Mire lo que dice Apocalipsis 18, 11 al 13. Ya el último pasaje que compartimos. Apocalipsis 18 habla de la gran ramera, tiempo de futuro, no todavía. Versículos 11 al 13 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas. Está hablando de la iglesia apóstata, la iglesia falsa. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Para muchos, ¿qué son las personas? Mercadería. Mercadería. La iglesia apóstata, las personas son mercadería, nada más. No importa otra cosa, mercadería. Entonces la metodología es la avaricia. Allí vemos otros personajes como Balaam, como Simón el Mago, ¿no? Y toda esa serie de falsos personajes. Y lo último que dice, con palabras fingidas. Amén. Porque no hay nada de verdad en eso. Es simplemente fingimiento para sacar provecho de las personas. Hermanos, el Señor nos libre como iglesia. Nos libre de todas estas cosas. Decimos estas cosas porque la Biblia las enseña, pero no las decimos con jactancia. Las decimos también con temor de Dios. Denunciamos lo que algunos hacen, pero el Señor nos libre. El Señor nos libre de todas estas cosas. Y que podamos siempre nosotros servir a Dios en el temor del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra.